pronóstico. Muchas gracias, Virginia. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a los organizadores, a la doctora Valdés, a Nuria y a Paula por invitarme a compartir esta reunión tan encantadora con todos vosotros. Bueno, me habéis encargado de hablar de teragnosis en tumores neuroendocrinos. Como sabéis, los tumores neuroendocrinos son un grupo heterogéneo de neoplasias con un origen, con múltiples orígenes de su tumor primario, como veis en esta diapositiva de Hoffman, que tienen un comportamiento biológico también heterogéneo y que expresan un montón de sustancias como o expresan receptores de somatostatina y otras sustancias. Entonces, es la patología target para la medicina nuclear, para la medicina molecular. Y además, en los últimos años, es verdaderamente en lo que los tumores neuroendocrinos han sufrido, han tenido un tremendo avance, ¿no? ¿Por qué la medicina nuclear es tan importante para los tumores neuroendocrinos? Porque utilizamos radiofármacos. Me vais a permitir que os diga que el radiofármaco es un medicamento y así está considerado por la ley española del 2006. Es un medicamento especial porque tiene un componente radiactivo, pero tiene una ficha técnica y está sometido a todas las regulaciones de las agencias regulatorias. Lo digo porque en los comités seguro que muchas veces os surge, es que quiero una dopa, no, pero es que mira, la dopa no la sintetizan hasta tal. Ya no hablemos de neuroendocrinos, pero de próstata. Un flúor de CF-PIL es que no está ni aprobado por la EMA. Es decir, estamos sometidos a las regulaciones de las agencias farmacéuticas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, por qué son tan importantes los radiofármacos? Porque fijaros, tengo que señalar con esto, ¿no? Sí. Fíjate, somos capaces de caracterizar vías biológicas y metabólicas, por supuesto, a nivel molecular, ¿no? Podemos detectar en este esquema de la célula, se da un poco la idea de la capacidad de la medicina nuclear de detectar receptores, por ejemplo, de superficie, presente y futuro, porque prácticamente todos los componentes celulares son susceptibles de estudiarse molecularmente por medicina nuclear. Y esto le da estas características de la medicina nuclear principales, que son la precocidad en nuestros diagnósticos y, sobre todo, la precisión en los tratamientos. ¿Cómo saco esto de aquí? Ya está. En este esquema también del grupo australiano, fijaros cómo al esquema convencional y, por supuesto, totalmente imprescindible de la evaluación, del diagnóstico y del seguimiento de cualquier tumor, pero en concreto de los neuroendocrinos, en cuanto al tamaño y al número de lesiones del tumor, si sumamos la imagen molecular, tenemos la capacidad de predecir la respuesta y de cuantificar la diana. Estamos muy acostumbrados, todos los que trabajamos en comités multidisciplinarios, de discutir con los compañeros radiólogos de un ganglio que es pequeñito, pero que sin embargo capta un montón y que tenemos la seguridad absoluta de que ese ganglio es metastásico, ¿no? Fijaros que en este esquema vemos cómo la medicina nuclear se mueve en el rango de detectar sustancias femtomolar, que es algo verdaderamente muy interesante, ¿no? Bien, me habéis mandado a hablar de teragnosis, ¿no? Este esquema de aquí lo he puesto yo ya en el 2017 en mis primeras presentaciones y es muy representativo del tremendo desarrollo que está teniendo este palabroto últimamente, ¿no? Si uno ponía en las publicaciones científicas la palabra, en el PubMed, la palabra teragnosis en el 2000 no existía. Fijaros, yo en el 21 ya me cansé de ponerlo, había más de 18.000 publicaciones científicas en las que aparecía este término, que no es nada nuevo para los médicos nucleares, porque llevamos más de 80 años haciendo teragnosis con el diagnóstico y el tratamiento, y lo saben muy bien nuestros compañeros endocrinos, del hipertiroidismo y del carcinoma diferenciado de tiroides con yodo 131. Entonces, ¿qué es la teragnosis? Pues fijaros, es usar una imagen molecular para identificar una diana y dirigir un tratamiento. No está aquí nuestro compañero anatomopatólogo, pero es una inmunohistoquímica in vivo. Muchísimas veces no somos capaces de, por ejemplo, en un tumor pancreático, llegar a poder hacer una biopsia, pero si tenemos una alta expresión de receptores de somatostatina, sabemos con casi certeza que es un tumor neuroendocrino. Y fijaros, este término implica que una prueba diagnóstica nos va a decir si un tratamiento va a ser o no eficaz. Es la medicina de precisión y la medicina personalizada. Puse un clásico ejemplo de un cáncer de tiroides. Veis como aquí fijamos la diana celular
con una dosis pequeñita de yodo 131, le damos una dosis más grande de yodo y curamos a este paciente con carcinoma diferenciado de tiroides. En este precioso esquema también del grupo australiano de Hoffman y Hicks, veis cómo nos dicen cómo la imagen funcional molecular puede dirigir los tratamientos en tumores neuroendocrinos. Fijaros, los pacientes que tengan unas pruebas de imagen de receptores con Octreoscan o con PET-galio con muy alta expresión de receptores, van a ser tumores indolentes con buen pronóstico que se pueden beneficiar de wait and see, análogos de somatostatina, etcétera. Mientras que aquellos pacientes que en las pruebas PET, FDG tienen alta captación de la misma, van a ser tumores con un comportamiento más agresivo y que por lo tanto ameritan tratamientos también más agresivos. Esta imagen es un caso de un paciente nuestro, de nuestro hospital, que el mismo día le hicimos un galiodota, un PET galiodota y un PET FDG. Y fijaros, era un tumor pancreático con un Ki del 15%, 40 años. Fijaros la altísima expresión de receptores de somatostatina que tiene su masa pancreática, su conglomerado adenopático, sus adenopatías mediastínicas, pero fijaros que en la FDG, que capta, o sea, muchísimo menos, es decir, hay un fenómeno de flip-flop porque, como todos sabemos, algunas células tienen la doble capacidad, ¿no? Pero fijaros que en el hígado tiene 3 lesiones que no expresan receptores de somatostatina. Estos hallazgos de la imagen determinaron el tratamiento que, si después tenemos tiempo, lo decimos, ¿no? Bien, ¿de qué radiofármacos para localizar la diana, es decir, radiofármacos diagnósticos, disponemos en este momento en tumores neuroendocrinos? Bueno, pues de gamma cámara, nuestro clásico Octreoscan y el Tectrotit, la MIBG y de PET, el galiodota, la fluorodopa y la FDG como razadores, ya os dije, como radiofármacos PET, ¿no? Receptores de somatostatina, fijaros, este es un rastreo con Octreoscan, un montón de metástasis hepáticas y fijaros cómo en el rastreo después del lutecio evidenciamos una metástasis cardíaca en este paciente. Hemos localizado la diana y la hemos tratado. El siguiente radiofármaco, la fluorodopa y la MIBG. Ya nos lo explicó ayer sensacional el doctor Jiménez, transporte de aminoácidos y almacenamiento de catecolaminas. Esta es una paciente con una imagen diagnóstica de MIBG, un feocromocitoma metastásico. Hemos localizado la diana y aquí tenéis la misma, el rastreo postdosis con el tratamiento haciendo su efecto. Y la FDG, que como vimos nos queda un poco más restringida para la evaluación pronóstica, ¿no? Bien, el radiofármaco estrella, el galiodota, me gusta decir aquí siempre que aunque tengamos un informe de posicionamiento terapéutico de la Agencia Española del Medicamento que lo posiciona como de elección, los que tengamos que tratar con lutecio, con Octreoscan, vamos, el néter está hecho con Octreoscan, quiere decir que no es ningún inconveniente, ¿no? Sí que es verdad, fijaros otra vez las agencias regulatorias, ya me lío con los chismes, que la FDA aprueba con un péptido diferente que la EMA en el 2016 este medicamento y este informe de posicionamiento terapéutico es del 2018. ¿Por qué es nuestro radiofármaco estrella? Porque fijaros, hay ya un montón de bibliografía, pero nos permite cambiar la decisión terapéutica en un 32% de los casos, diagnostica el tumor primario en un 40% de los casos y tiene una sensibilidad altísima. A lo mejor el radiólogo me riñe porque he puesto 45%, pero no soy yo, está sacado de una publicación, 95% el galio, 45% la imagen anatómica, pero fijaros un 30% el Octreoscan, ¿no? En el año 18 se publican los criterios Thomas Hope, un radiólogo norteamericano, criterios de uso apropiado del galiodota, de los receptores en PET, con 12 escenarios clínicos y distintas puntuaciones. En el 20 se actualizan para la utilización de la evaluación de la respuesta al tratamiento con lutecio y la utilidad bueno, ya no os hablo del generador de cobre porque no tenemos en España y no tiene sentido.
DOPA, fluorodopa, bueno, ya dijimos cómo era su mecanismo de actuación, transporte de aminoácidos, almacenamiento de catecolaminas, indicado en el medular de tiroides, donde tiene una sensibilidad altísima, prácticamente del 100% cuando la calcitonina está por encima de 100 también, y muy interesante, aparte de feocromocitomas y paragangliomas, los tumores gastroenteropancreáticos de intestino delgado, midgut. Fijaros que ya hay publicaciones recientes que equiparan la sensibilidad de la DOPA y el galio para el diagnóstico de esta patología. Ojo, no es terapéutica la DOPA, por el momento no tenemos esa posibilidad, ¿no? Sí que es muy útil para procesos previo trasplante hepático y previo a cirugía, porque hay algunos neuroendocrinos que solo expresan este tipo de, de captación del radiofármaco, ¿no? Y nuestra querida FDG, que ya todos conocéis, almacenamiento y transporte de glucosa, perdón. He puesto este artículo aquí porque es un artículo prospectivo y me parece que aunque es antiguo, tiene una alta calidad científica. Y fijaros que en este estudio dicen cómo la FDG excede el valor pronóstico del Ki67, de la cromogranina y de las metástasis hepáticas en la evolución pronóstica de los tumores neuroendocrinos. ¿Cuándo hacer entonces una FDG o cuándo hacer un galio? Pues vamos, os podéis volver locos. El grupo australiano recomienda que todos aquellos tumores neuroendocrinos con un Ki mayor del 5% debería hacerse una FDG. Ojo con lo que eso repercuta en la elección del tratamiento, ¿eh? Pero bueno, lo discutimos después. En todas aquellas lesiones que aparecen en las pruebas estructurales, en el TAC, que es la prueba de elección, y que no expresan receptores de somatostatina. Ojo, puede ser lo que vimos antes, de heterogeneidad, lesiones desdiferenciadas, ¿no? Y una cosa importantísima, cuando el paciente clínicamente, aunque tenga un Ki bajito, no va bien. Las guías no se ponen de acuerdo, las EAMS y las ENETS en cualquier G3, por supuesto, y en G2 con KIS entre el 10 y el 20%, y las ESMO, bueno, pues tampoco en G2 y G3 también. En este esquema resumen me parece súper interesante. Podéis ver los distintos escenarios clínicos, medular de tiroides, paraganglioma, gastroenteropancreáticos y pulmonares, y las pruebas de PET de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, fijaros de nuevo, en midgut la DOPA está considerada como de elección en tumores neuroendocrinos de midgut, al mismo nivel que el galio. Y este cuadro es sensacional para el día a día de nuestro trabajo, es para parangloma y feocromocitoma, con los radiofármacos de primera elección, de segunda elección y de tercera elección, dependiendo de nuestras disponibilidades, de donde, si disponemos de DOPA, que no todo el mundo dispone, si disponemos de galio, que no todo el mundo dispone, pero de lo que disponemos todos los servicios de medicina nucleares de MIBG y de Octreoscan, ¿no? O Tictrotit. Bien, hemos acabado con la diana, hemos localizado la diana, vamos al tratamiento. Fijaros, el primer tratamiento con radioligando se administra en el año 92 en el grupo Erasmus de Dick Quickemon, recientemente fallecido, por cierto, por desgracia, ¿no? Y han tenido que pasar más de 25 años para que se publique en el New England el primer estudio fase 3, que como todos conocéis, y sobre todo los oncólogos, creo que tiene unos resultados de supervivencia libre de progresión que para una patología oncológica están sensacional, ¿no? Y eso mismo acompañado también de una estupenda calidad de vida para el paciente. Todos sabéis en qué consistió el ensayo, 2 brazos, lutecio análogos y análogos altas dosis, no me voy a parar en esto porque todos lo sabemos, y este ensayo provoca la autorización del lutecio en el tratamiento de tumores gastroenteropancreáticos con expresión de receptores bien diferenciados, progresivos y resecables o metastásicos. Con una prueba de imagen, volvemos a la teragnosis, es obligatorio, una prueba de imagen
ya sea gammagrafía o tomografía por emisión de positrones para localizar esos receptores. Fijaros que dice gastroenteropancreáticos y, sin embargo, en el NETER no incluye a los tumores pancreáticos, pero se basan en las tremendas evidencias retrospectivas, por ejemplo, el Erasmus del grupo de Rotterdam, que estudian 133 pacientes con tumores pancreáticos, y fijaros que la supervivencia libre de progresión triplica a la que se llega con everolimus y con sunitinib. Y recientemente se acaba de presentar en ESMO el estudio Clurandon, que es un comparativo sunitinib-lutecio, y lo mismo, la supervivencia libre de progresión fue mayor también en pacientes que recibieron lutecio. El lutecio DOTA es un medicamento para un servicio de medicina nuclear muy cómodo porque tiene un semiperíodo de 6 días que es un poquito menor y una energía de emisión bastante menores que el yodo, con lo cual estamos muy acostumbrados a manejarlo. Se administra de forma intravenosa, nosotros lo administramos principalmente de forma ambulatoria si podemos, porque el paciente está mucho más cómodo en su casa y los efectos secundarios, como veremos después, pues son totalmente tolerables, ¿no? Sabéis también que son 4 dosis de 200 milicurios separadas como mínimo 8 semanas. Una vez que el radiofármaco es administrado, se une a los receptores de somatostatina, se internaliza y esa radiación beta que emite el lutecio destruye la célula tumoral. Efectos secundarios. Bueno, nosotros el principal que teníamos cuando usábamos la solución comercial de aminoácidos eran las náuseas y los vómitos, que han desaparecido. Nuestra farmacéutica nos reñía porque le poníamos Netupitán, y que debe ser bastante caro, y desde que tenemos la formulación magistral no hemos vuelto a tener un paciente con náuseas, es que no les ponemos ni un dasentrón. Trombopenia, sí que es verdad que es un clásico, reversible y de grado 1 o 2. Nosotros no hemos tenido ningún problema, pero evidentemente está descrito, ¿no? Pero sí me gustaría, perdón, insistir aquí, porque nuestro comité, ahora ya no, pero hasta hace poco nos ponía mucha pega con la función renal. Fijaros que en el NETER hubo 24 pacientes que tenían disfunción renal leve moderada. Y en un seguimiento, en este artículo que acaba de publicar, bueno, que publicó Stolberg en el 18, pues ha demostrado que no hay empeoramiento de la función renal. Esta grafiquita de aquí es del grupo de Bad Berka, que son unos cracks en tumores neuroendocrinos, que en una reunión en Alemania pues lo ponen así, que el lutecio no es nefrotóxico, ¿no? Bueno, me vais a permitir 3 pinceladas de las indicaciones más allá del NETER, ¿no? Los G3, ya hay clara evidencia científica de que en aquellos tumores G3 con un Ki entre el 21 y el 55% que expresan receptores, la supervivencia libre de progresión es muy buena en estos pacientes. Nosotros estamos ahora en el COMPOS y vosotros también, difícil reclutamiento, pero realmente espero que los resultados también sean buenos. Incluso, fijaros que el grupo de Higgs también dice que en carcinomas neuroendocrinos habría que ver de qué se beneficia más con una glucosa, con un PET galio y con un PET glucosa. ¿Cuántas dosis de lutecio podemos administrar? Por ficha técnica 4, pero nosotros ya hemos retratado bastantes pacientes que progresaron a las 4 dosis iniciales, ¿no? La supervivencia libre de progresión fue un poquito menor, o es un poquito menor en los estudios, pero los efectos secundarios son los mismos. Feocroncitoma paraganglioma, ya lo dijo ayer el doctor Jiménez, es una enfermedad huérfana donde hay poquísimos tratamientos disponibles, ¿no? Pues también tenemos evidencia científica de supervivencias libres de progresión interesantes en pacientes con feocromocitomas metastásicos. Cáncer de tiroides, lo mismo, tanto medular como carcinoma diferenciado de tiroides que exprese receptores de somatostatinas y que sea, por supuesto, yodo refractario. Meningioma. El meningioma, sabéis que su tratamiento, el meningioma refractario, es en primer lugar la cirugía, pero cuando esta no es posible y después siempre de la radioterapia, también tenemos alguna evidencia importante, y por ahí yo creo que van bastante los tiros en la investigación de estabilización de la enfermedad y supervivencia libre de progresión interesante, ¿no? Bueno, no puedo dejar de hablar aquí del registro español de pacientes tratados con lutecio, que como veis lo coordina la doctora, mi querida Merche Mitsavila como médico nuclear, y la doctora Paula Jiménez. ¿Cómo era? Aquí, ¿no? Sí.
Fijaros que tenemos 530 pacientes ya de 23 centros. Yo creo que es un ejemplo de trabajo multidisciplinario en equipo y con unos resultados estupendos en los que se demuestran que en la práctica clínica en nuestro entorno la terapia con lutecio es segura, con unos datos de supervivencia comparables a los observados en el ensayo clínico. El futuro de la terapnosis de radiofármacos, pues yo creo que impresionante. Y hay un montón de ensayos clínicos en marcha. Iría por otro tipo de radionúclidos en los radiofármacos, los emisores alfa, por estudios dosimétricos. Ese es un tema complejo y de debate. Yo soy una ferviente defensora de la dosimetría siempre y cuando se haga en base a la evidencia científica y con protocolos establecidos. La utilización de antagonistas de los receptores, la combinación con inmunoterapia, la combinación con inhibidores PAR o con radiosensibilizadores, la combinación con otras terapias dirigidas, los tratamientos que aumenten la expresión de receptores de somatostatina, pero no solamente el futuro es los radiofármacos, el futuro de la instrumentación en medicina nuclear es impresionante también. Son los primeros, lo puse en un congreso vuestro, esta diapositiva, en el 2019 se acababa de publicar en la revista nuestra americana de nuclear los primeros estudios en humanos era un prototipo con el Explorer, que es un PET de cuerpo completo. Y esta es nuestro congreso EAM de hace unos días en Barcelona, esta soy yo, y este es el Explorer a la venta. Con lo cual, fijaros que es una máquina que es capaz de hacer un PET de cuerpo completo en menos de un minuto. Y no me va a funcionar el vídeo, que lo probamos antes, es capaz ¿cómo se dice? De poder de expresar, bueno, ¿cómo se dice? De ver las imágenes de un radiofármaco que se inyecta en imágenes bidimensionales del cuerpo completo. Es que no voy a poder poneros el vídeo. Fijaros, otra ventaja que tiene el PET Explorer es que podemos, con una dosis homeopática de FDG, ya radia poquísimo la FDG porque tiene un semiperiodo muy corto, ¿no? Pero con una dosis homeopática podemos hacer hasta 24 horas después un estudio, ¿no? Que habitualmente pues el semiperiodo son 2 horas, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, pero no, ¿verdad? No. Bueno, pues para concluir, la imagen molecular, la imagen nuclear, la medicina nuclear ha mejorado el diagnóstico, la estadificación, la evaluación de la respuesta al tratamiento en los tumores neuroendocrinos. Yo creo que es de verdad el verdadero tratamiento personalizado a través de la terapnosis. La diana, en este caso, son los receptores de somatostatina, también la MIBG. Y por todo lo anterior y todo lo que hemos dicho, yo creo que es muy importante las discusiones multidisciplinares para poder evaluar individualmente las opciones de tratamiento para cada paciente, ¿no? E integrar factores tan importantes como la funcionalidad, la tasa de crecimiento del tumor, los tratamientos previos que ha recibido el paciente, sus características y sus comorbilidades. Muchísimas gracias.